La artrosis en cadera o rodilla duele, paraliza y deprime. Como que voy a perder el equilibrio y como, no sé, como que se rozaran aquí los huesitos, entonces me produce más dolor. Pero hay tratamientos que prometen renovar por completo la articulación y con ello la funcionalidad. La prótesis total de cadera significa el reemplazo de la articulación. Aprende, mejora tu vida. Todos necesitamos sentirnos útiles e independientes. La artrosis de cadera es una condición que no solo afecta a los adultos mayores y que amenaza con dejarnos postrados. En el siguiente reportaje te invito a conocer cómo superarla. Trabajaba como profesora en una escuela de Los Espejos, donde estuve 35 años. Y ya en el colegio ya comencé con malestar a las piernas. ¿Sí? Claro, pero ya después, ya que me retiré del colegio, pensionada, empezaron los dolores mucho más fuertes. ¿Y qué hizo? ¿Qué ayuda trató de buscar? El médico que me vio quería operarme de inmediato. Y yo tenía mucho miedo a operarme. Y yo le decía que no más adelante, que me diera algo paliativo, solamente para calmar el dolor. Pero me dijo, ¿qué más te puedo dar si necesitas operación? Se estima que el año 2025 el 20% de la población chilena tendrá sobre 65 años. Eso explica que la artrosis sea una enfermedad en aumento, ya que aunque tiene múltiples causas, la principal es el envejecimiento. Lourdes representa a la mayoría de aquellos adultos mayores que sufren artrosis, un desgaste del cartílago de las articulaciones de todo el cuerpo que afecta más las caderas y rodillas. Los pacientes suelen aguantar el dolor hasta que la dificultad para moverse termina deteriorando de manera integral su calidad de vida. Cuando hablamos de alteración degenerativa, estamos hablando del envejecimiento de la articulación. La articulación está dotada de un cartílago. El cartílago cubre las superficies articulares de manera que el movimiento se hace fluido, ¿cierto? Y de esa forma existe una muy buena función de la cadera. Cuando se altera el cartílago de la articulación, nosotros hablamos de artrosis. Y cuando se sobreviene el degeneramiento, la alteración del cartílago, empiezan a ocurrir sistemáticamente las molestias de los pacientes. Cuéntame, ¿cómo se siente cuando camina? Con mucho dolor, principalmente la pierna izquierda. Que algo que como que voy a perder el equilibrio y como, no sé, como que se rozaran aquí los huesitos, entonces me produce más dolor. Como que le raspa. Como que me raspa, una cosa así. No puedo salir sola, claro, no puedo salir sola. Muy limitada, debe ser demasiado el desgaste que tiene, entonces eso es lo que me produce más dolor. Normalmente se consideró que la artrosis era una patología de desgaste muy asociada nada más que a la edad, pero hoy en día se ven que hay muchas causas y factores de riesgo asociados a este tipo de enfermedad. Por ejemplo, en la prevalencia se dice que es más alto en mujeres, no se sabe por qué. Lo vemos muy asociado a los pacientes con sobrepeso, a los pacientes activos, por ejemplo, deportistas que tienen lesiones asociadas. Existe una relación tanto desde el punto de vista de la edad como con problemas tanto traumáticos e inflamatorios asociados a cada una de las articulaciones. Es decir, es multifactorial y no es un puro problema el que va a generar el desgaste como tal.
Aunque suele manifestarse pasados los 50 años, la artrosis en caderas o rodillas se acelera en personas obesas y en aquellas que tienen un desalineamiento en la carga de sus piernas, lo que se conoce como alteraciones de eje. Se refiere a personas que tienen una rodilla angulada hacia adentro o hacia afuera. Estos son pacientes que en cierta medida van limitando su entorno, van limitando su vida. Por ejemplo, salen menos de la casa o no quieren ir a un viaje en que tienen que caminar mucho, entonces van restringiendo su mundo hasta que ellos mismos tienen como una línea y que dicen, ¿sabes? Esto me afecta mucho en mi capacidad. La cirugía de reemplazo de cadera o rodillas por prótesis es la más radical para dejar atrás los dolores y recuperar funcionalidad. Es el paciente quien decide cuándo operarse. Como no tiene cura, se sabe que la artrosis va a avanzar y hay personas que prefieren implantarse una prótesis en forma temprana, mientras que otros, como Lourdes, lo postergan fundamentalmente por temor y falta de recursos. El Estado tiene 2 programas para garantizar el tratamiento por artrosis. Uno es brindar medicamentos paliativos del dolor para personas sobre 55 años muy afectadas. El otro cubre la cirugía con prótesis de cadera en los mayores de 65 años. No cubre la cirugía de prótesis de rodillas. Tenemos la artrosis de rodilla en el auge, que lo establece esencialmente para patología que no es la grave, la que necesita prótesis, sino que para la leve, la que está iniciándose, ¿ya? Leve a moderada, que eventualmente respondería al tratamiento con los kinesiólogos, con los analgésicos. Para la artrosis existen tratamientos previos a la cirugía, que si bien no mejoran la enfermedad, porque es imposible hasta ahora hacer crecer nuevo cartílago, ayudan bastante a controlar síntomas como el dolor, con lo cual mejora la funcionalidad. Partes con analgésicos suaves. Como segunda barrera usamos antiinflamatorios, de estos no esteroidales, muy conocidos y de uso habitual. Le insistimos mucho en el tema de la baja de peso, en los ejercicios, en el cambio de la actividad, de su ciclo de vida en cuanto a la función. Otra modalidad de tratamiento son las infiltraciones de antiinflamatorios como corticoides. La gente piensa, bueno, yo me infiltro, me voy a mejorar. No, es para tratar el síntoma. No dura más de 28 días, un mes. Entonces tú rompes ese círculo vicioso de dolor y de inflamación y el paciente puede trabajar en lo que realmente le aporta, que es los ejercicios. Otra medida para disminuir el dolor es infiltrar ácido hialurónico a modo de lubricante en la articulación. Esta técnica ha demostrado ser efectiva en aplacar el dolor por un periodo más prolongado, hasta 6 meses. Cuando tú tienes una artrosis sintomática que no responde a todo lo que hemos hablado, a este dolor, que no responde con la baja de peso, al cambio del estilo de vida, a la medicación, a las infiltraciones, al uso del colágeno, la glucosamina, y nada de eso controla el dolor y el paciente se siente limitado, la solución habitual es para nosotros la prótesis de rodilla, la prótesis de cadera, dependiendo de la articulación. Es una cirugía importante. Tú puedes en alguna medida ayudar mucho a la resolución de esos síntomas. 13C, con el auspicio de Clínica Alemana, si es tu salud es la alemana. Dermacross, Clínica Dermatológica. Centro CareUC, investigación biomédica para una mejor calidad de vida. Ensure Advance, fuerza y vitalidad. Y Clínica Pasteur, su salud visual déjela en manos de expertos. Está presentando Mejora tu vida. Dermacross es más que una clínica dermatológica. Ofrece los más modernos tratamientos para mejorar la calidad de la piel del rostro y cuerpo con altos estándares de seguridad. Dermacross es también un centro de investigación en psoriasis, inmunología, reumatología y cáncer de piel, que lo posiciona como un referente a nivel internacional. Conoce más en dermacross.cl. En Chile es obligación realizar una radiografía de caderas a los niños de 3 meses de edad para detectar si hay displasia, una de las principales causas de posterior artrosis en dicha articulación.
La displasia de cadera que todos relacionan con los niñitos o las guaguitas que se le colocan dobles pañales o a veces se tienen que poner unas correitas, ¿cierto? Es una alteración congénita, significa que viene con esa forma no bien constituida la cadera y que a lo largo del tiempo empieza a deteriorar el cartílago porque no está en una posición o la cadera no es perfectamente formada. Si bien la displasia de caderas se trata en la infancia, la gran mayoría de los pacientes no se controla regularmente, por lo que entre la segunda y quinta década de la vida comienza a manifestarse la artrosis. Por eso conviene visitar al médico, ya que existen opciones de cirugías menos invasivas para prevenir que se produzca el desgaste. Porque la displasia de cadera significa que la cadera no está perfectamente cubierta. En este ejemplo, si la cadera está en esa posición y esa es posición la normal, la displasia de cadera hace que la cadera esté un poco fuera de la articulación. Se produce mucha presión del cartílago articular y produce la artrosis. Entonces, el tratamiento de la displasia es todo lo contrario. Lo que tenemos que hacer es tratar de cubrir la articulación para que esté en mejor posición y de manera biomecánica funcione mejor. Hay otra causa de artrosis de cadera que también se podría prevenir si es detectada a tiempo. Pinzamiento de cadera significa que por la misma forma que tiene la articulación, ¿cierto? No hay un perfecto engranaje de la cavidad, de esta cavidad con la bolita. Y en algún punto, ¿cierto? En algunos movimientos existe un impacto de la cabeza femoral en la cavidad. Por lo tanto, ese impacto en forma repetida es lo que altera el cartílago que finalmente produce la artrosis y las molestias del paciente. Nosotros hoy en día, con un procedimiento no invasivo, podemos, ¿cierto? Con 2 incisiones pequeñas, con una cámara que mira dentro de la articulación, podemos rebajar esa pequeña prominencia y la articulación deja de golpear. Si el paciente no realiza el tratamiento correspondiente en términos de manejo de esta artrosis de cadera, va a comenzar con una progresiva deformidad de la articulación, con una pérdida de la función y posteriormente incluso podría llegar a la postración. ¿Qué ha sido el deporte para mí? Ha sido uno de los pilares en sostener mi salud, no solamente la física, sino la salud mental. Manuel aguantó 2 años los fuertes dolores en su cadera derecha provocados por la artrosis. Temía operarse. Hoy, gracias a una prótesis de cadera, ha recuperado su calidad de vida. Me produjo un desgaste en la cadera derecha que me empezó a afectar en todo lo que yo hacía. ¿Cómo vivías tu artrosis con puros medicamentos? Mal, porque al final uno se va transformando va alimentando el cuerpo con cosas que son para usarlas de repente cuando hay dolor. Pero cuando el dolor es permanente, finalmente uno está esquivando, está rechazando tener una mejor calidad de vida. Fue un cambio del cielo a la tierra, es un cambio monumental, en la cual uno vuelve a tener toda la libertad que tenía antes. ¿Y cómo se siente la prótesis dentro? Natural, la siento muy bien, muy mía, no tengo ninguna dificultad para nada. La recomiendo porque realmente yo lo sentí. Eso, postergar la operación, me afectó también los estados de ánimo, es decir, no, y si no lo hago, pero finalmente mirándolo ahora en perspectiva, me debería haber operado 2 años antes, fácilmente. Y habría solucionado muchos los problemas que no quise solucionar en ese momento o que me hicieron no pasarlo tan bien como debiera. Prótesis total de cadera significa el reemplazo de la articulación. Lo que se hace es que esta zona, ¿cierto? Que ustedes ven que está completamente dañada, ya esta cabeza ya está perdida, no tiene cartílago, por lo tanto hay que reemplazarla. Se hace un corte en la cabeza femoral y se introduce el vástago. La segunda parte de la cirugía consiste en trabajar la cavidad. Se coloca la parte de arriba, ¿cierto? Que es una superficie que permite que se integre dentro del hueso. Y la otra porción es esta, que es esta zona, la del vástago.
y ahí está terminada la cirugía. Ahora sí siento malestar, no puedo caminar, tengo que andar afirmada, subir escalas tampoco puedo. Y me siento muy limitada, muy limitada. ¿Qué pronóstico cree que tiene si no se opera? Quedar en silla de ruedas. Lourdes finalmente se atrevió a mejorar su vida. Aunque no es lo habitual, se someterá a un reemplazo de ambas caderas al mismo tiempo. Pero en este caso en particular, el gran compromiso que ella tiene en sus dos articulaciones, ¿cierto? Si uno solamente arreglamos una de sus caderas, ¿cierto?, le va a ser muy compleja la rehabilitación porque la otra prácticamente la tiene bloqueada. Por lo tanto, en esta ocasión decidimos hacerle las dos caderas en el mismo momento, de manera que se pueda rehabilitar mucho mejor y mucho más rápido. La cirugía de reemplazo de prótesis bilateral duró poco más de 4 horas. Pronto veremos la evolución de Lourdes. Para que tu cielo brille siempre azul, yo quiero de la mano contigo caminar y ver el sol. Clínica Oftalmológica Pasteur. La seguridad de su visión, déjela en manos expertas. 13C, con el auspicio de Clínica Alemana, si es tu salud es la alemana. Dermacross, Clínica Dermatológica. Centro CareUC, investigación biomédica para una mejor calidad de vida. Ensure Advance, fuerza y vitalidad. Y Clínica Pasteur, su salud visual déjela en manos de expertos. Está presentando Mejora tu vida. A partir de los 40 años comienzas a perder masa muscular y con ello tu fuerza. El HMB es un compuesto natural que se encuentra en pocas cantidades en los alimentos y que ha probado científicamente que ayuda a mantener y fortalecer los músculos. Toma a diario Ensure Advance, con su fórmula única con proteínas, vitamina D y HMB, el que ayuda a que tus músculos estén fuertes. Ensure Advance, fuerza y vitalidad para seguir tus sueños. Consulta con tu médico. Soy profesor de educación física. A los 18, 19, yo tuve como la primera lesión de mi rodilla derecha y me tuvieron que operar de menisco. Y yo creo que eso ayudó un poquitito a que la rodilla generara una artrosis, que en el fondo es una dificultad de moverse con mayor facilidad o hacer mucho más cosas que una rodilla sana. Bueno, la rodilla es probablemente la articulación más grande que tenemos en nuestro organismo, en el sistema musculoesquelético, y sirve de sustentación, de apoyo al resto de las extremidades inferiores. Es una articulación de carga, es una articulación originalmente inestable, que está estabilizada esencialmente en base a ligamentos y a musculatura. La artrosis de rodilla también afecta 70% más a las mujeres que a los hombres. Se suele manifestar sobre los 65 años. En ellos, la causa más común suele ser por sobrecarga de actividad deportiva o laboral. Más o menos el 30% de los pacientes que se someten a una cirugía artroscópica con fenómenos artrósicos ya en su rodilla llegan rápidamente a una prótesis de rodilla. De modo que no solamente hoy día, sino que durante varios años la cirugía de aseo articular artroscópico ha sido ampliamente cuestionada por su valor real en la artrosis. En la artrosis de rodilla también se produce un desgaste de cartílago que no se regenera con nada, por lo que hay tratamientos paliativos del dolor. Pero cuando la enfermedad avanza, inevitablemente hay que considerar un reemplazo de la articulación por una prótesis. Estas son las prótesis. Este es el lado femoral de la prótesis, este es el lado tibial con un inserto plástico que va a hacer las veces de ligamentos y de menisco. Y ahí se produce la articulación. Ahora, para colocar esto, uno hace cortes especiales en el hueso
Y esto va ahí cementado en todo su borde con un cemento especial. En la tibia pasa lo mismo, también va cementado y la articulación se produce en forma suave y ya sin el problema que existía del cartílago. Ustedes ven estos dos elementos aquí que corresponden gráficamente a los ligamentos de la rodilla. Una prótesis de rodilla requiere tener los ligamentos buenos. La cirugía dura entre 60 y 90 minutos. Al igual que tras la cirugía de caderas, la rehabilitación comienza el mismo día de la cirugía y puede tardar hasta 3 meses. Las principales causas para descartar a pacientes como candidatos a esta cirugía es tener enfermedades cardiovasculares como insuficiencia cardíaca avanzada, renal o hepática. Creo que tengo las 2 caderas operadas, entonces complica un poco, pero no, bien. Parece que no lo tuviera. Así de bien se Así, siente. claro, así es. Por lo general, después del primer día de operada, la levantamos a la paciente. Inicia ejercicios en cama en primer lugar y después de hacer ejercicio se le coloca de pie y empieza a hacer sus primeros pasos con la ayuda de un andador, de un soporte externo, ¿cierto?, que le ayuda a dar sus primeros pasos y a agarrar un poco de confianza. Rápidamente, ¿cierto?, por lo general al otro día ya cambiamos de este soporte a 2 bastones. El hecho de movilizar precozmente al paciente ayuda y evita que se generen complicaciones vasculares. Evitamos el desacondicionamiento físico y claramente la postración en cama. Se les deja todo un programa, una pauta de ejercicios que ellos tienen que ir realizando día a día para consolidar y afiatar toda su funcionalidad en la casa. Paulatinamente comienza a hacer más actividad. Pero nuestro promedio de hospitalización por una prótesis total de cadera es aproximadamente 3 días. El concepto antiguo que los pacientes de prótesis de cadera se tenían que ir a acostar, eso no es así. ¡Aló! ¡Hola! Bien. Bueno, y cuénteme, ¿cómo ha estado? ¿Cuánto ha pasado? ¿Como 40 días de la operación ya? Claro, fue el 15 de abril la fecha más importante que he tenido. ¿Cómo se siente? Pasaron los dolores, pasó todo. Ahora tengo que poner de mi parte también y perder el miedo y no usar el bastón. Camino y no siento dolor. Muy equivocada estaba yo, que dejar pasar tiempo, que se podía pasar esto y no. Y ahora, si usted mira esta cirugía como en el contexto de su vida, ¿qué siente usted que cambió, que ganó con esta operación? Gané, podríamos decir, de seguir viviendo. ¿Cierto? Qué importante, po. Claro, porque sin dolores uno puede ir a todas partes y estar bien, agradable, estar feliz con la gente que se reúne. ¿Por qué se emocionó? Por esta recuperación que he tenido. Por la recuperación que he tenido, eso me emociona. Entonces eso me emociona. Que voy a poder valer por mí misma. El miedo, al igual que la artrosis, solo paraliza. Las prótesis son modernas y la rehabilitación cada vez más rápida. Vale la pena atreverse. Mejora tu vida.